Buenos días, profesor. Somos el grupo 4 y vamos a presentar nuestra tarea de investigación referente sobre la violencia escolar en alumnos de secundaria entre los años 2014 al 2022. Los integrantes somos Bernechea Guzmán Keren, Martínez Megalejo María, García Medina Joana, Guerrero Salas Airón y mi persona Juárez Peña Piero Alexander y Guaranga Espinosa Rodrigo Dixon y Mariños Echevarría Gabriel. Nuestro índice se basa en el punto número uno, descripción del problema, el punto número 2, los datos, el punto número 3, las causas, que son cuatro puntos importantes, la punto número 4, el gráfico estadístico, el punto número 5 es la descripción y solución del modelo matemático lineal y el punto número 6, la descripción de la propuesta o idea emprendedor. Y yo daré lo que es la problemática del caso, que es la violencia escolar. Es un problema persistente en Lima Metropolitana, afectando a estudiantes de 12 a 17 años, según el Ministerio de Educación del Perú. En el 2023, 14 y el 2023 se registraron más de 43.600 incidentes de agresiones colegiales en el Perú, con un 40% en Lima Metropolitana. En 2022 se notificaron más de 2.480 incidentes, siendo los más frecuentes agresión física con el 41%, violencia psicológica verbal con el 38% y violencia sexual con el 21%, según indicó el Minedu. La pandemia del COVID-19 aumentó la violencia virtual y el aislamiento social, y el retorno a la presencialidad en el 2022 incrementó los accidentes con mayor severidad debido a al déficit de habilidades socioemocionales. Estos incidentes tienen repercusiones significativas en la salud emocional, la productividad académica y el bienestar integral estudiantil, además de un número considerable de incidentes no es reportado debido al temor de las víctimas o a la normalización de estas prácticas. Corresponde explicar la parte relacionada a los datos del estudio realizado del 2024 por UNICEF, Ministerio de la Mujer y el INEI. Según el estudio del 2024, UNICEF, el Ministerio de la Mujer y el INEI, en Lima Metropolitana, uno de cada dos niños sufre maltrato físico y psicológico en su propio hogar. Además que el 57% de los padres todavía usa golpes como forma de disciplina. Eso hace que persisten un modelo de crianza autoritario. También se encontró que los casos de violencia aumentan en hogares con falta de apoyo emocional y que solo el 12% de familias busca ayuda psicológica. Eso hace que el ciclo de violencia continúe. En resumen, el maltrato infantil sigue siendo un gran problema y que urge una crianza basada en el respeto, el diálogo y el apoyo emocional. Bueno, en esta ocasión me ha tocado exponer las causas, ¿no?, de la siguiente problemática. Ante la causa de la problemática tenemos lo que son las causas personales de la violencia infantil. En este caso específicamente, muchas veces las causas personales de la violencia infantil tienen que ver con una problemática mucho más común de lo que pensábamos. Y esta problemática tiene que ver muchamente con los hábitos domésticos que tienen realmente nuestros apoderados, o cómo es el hogar. En un hogar donde se crían con violencia, con maltratos, con humillaciones, con burlas y demás, genera ese estrés crónico, digamos, en los niños o niñas que conviven diariamente con ello, lo que a su vez le predispone más a tener conductas agresivas, conductas ansiosas o depresivas. A la par de ello también tenemos los problemas familiares. Según una investigación reciente de una investigación reciente que tenemos acá, bueno, esta investigación nos dice que durante la pandemia ha aumentado el número de casos de violencia familiar, tanto física como psicológica. ¿Por qué? Porque probablemente la pandemia más el confinamiento haya promovido lo que son conductas no tolerantes, y las familias o personas hayan entendido que muchas veces la convivencia diaria con uno refleja una incomodidad o una falta de empatía quizás, ya que al estar constantemente unos viviendo en la misma casa y compartiendo muchas cosas, algunos no se llevan bien y otros sí. En el caso de las familias,
Muchos padres que quizás trabajaban todo el día, o madres que no estaban en la casa, o padres, cuando recién en la pandemia les chocó, pudieron quizás estar un poco más que tiempo en casa y entender o ver sus diferencias que tenían. Quizás no tanto como antes. Y también los hijos les afectó ya que no podían salir o conversar con sus amigos y demás, lo que le llevó a que sientan más el problema de la casa, las discusiones o muchas más en general que les afectan. Dentro de las influencias externas o sociales tenemos lo que son el abuso de las drogas, el alcohol, las marihuanas, las redes sociales, el uso excesivo de redes sociales, los videojuegos, que también es una problemática que afecta, ya que muchos lo relacionan, ¿no? Algunos padres con como por ejemplo los videojuegos de acción, los videojuegos de disparo, con las conductas agresivas o compulsivas que tienen algunos hijos. Aunque estudios han demostrado que no es causante en sí, pero sí puede ser un factor de riesgo determinante en caso que sea una exposición muy excesiva, ¿no? Y sin control, especialmente en menores, ¿no? Y adolescentes. Aparte de ello, muchas veces en los adolescentes o en los jóvenes tienen la costumbre de querer buscar pertenecer a un grupo. Y al querer buscar pertenecer a un grupo es donde muchas veces toman situaciones de riesgo que pone a tomar acciones peligrosas, ingerir sustancias ilícitas o participar en peleas y demás, ya que son factores externos que influyen en ellos. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada control de los padres y comunicación entre ellos. Obviamente también los padres influyen en esto, ya que vivir en un ambiente donde los padres están constantemente en peleas, constantemente inestables o no son padres estables emocionalmente, económicamente, ni tampoco están constantemente con sus hijos en todo, puede proveer a que los hijos estén viviendo situaciones de ansiedad, muchas veces, ¿no? Estrés crónico, y que no puedan lidiar con estas emociones que tienen muchas veces, ya que no solamente un padre necesita estar físicamente, porque muchos están, ¿no? Y le dan a sus hijos de todo, pero emocionalmente están inexistentes, no existen casi. Entonces, ese es el problema que muchas veces no se toma en cuenta. Y las desigualdades estructurales tenemos que muchas veces, eh, sea en los servicios de estudios, que familias de bajos recursos económicos o de ingresos, familiares que viven en condiciones de pobreza extrema o pobreza y no tienen acceso ¿no? al agua, desagüe, a la luz o a una educación de calidad, están más proclives a tener problemas familiares y que haya violencia, violencia física como psicológica, ya que tienen muchos problemas de estrés, ¿no? De cómo conseguir dinero y demás. Y los hijos también pueden llevar a irse más por los malos pasos, por la delincuencia, el pandillaje, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y eso genera también una inestabilidad en el hogar. Porque se ha descubierto que los colegios que no tienen una capacidad adecuada de gestión de las emociones o una asistencia psicológica, están más proclives a tener alumnos con baja rendimiento académico, con ausentismo escolar. Bueno, eso sería todo, gracias. Hoy les voy a explicar sobre lo que consiste el gráfico estadístico. Como vemos aquí en la parte inferior, vemos el eje X, que señala lo que es el tiempo, que es la variable del tiempo, que es en los años que han transcurrido desde 2014 hasta el año 2022. Y en el eje Y es la parte de la izquierda, que es la variable, que es el incremento de casos, que ahí vemos el número de casos que hay desde 564 casos hasta 2.498 casos. En el año 2015 fueron de 718 casos, en el año 2016 fueron de 1.051 casos, en el año 2017 fueron de 1.044 casos, en el año 2018 fueron de 1.478 casos, en el año 2019 fueron de 2.118 casos, en el año 2020 fueron de 2.418 casos y en el año 2021 fueron disminuyendo y fue de 54 casos.
Soy Gabriel Mariños y les voy a explicar la descripción del modelo matemático lineal de la información. En primer lugar, tenemos la estructura de las variables, pero ¿qué es una variable? Una variable es un símbolo que representa un valor que puede alterarse según el contexto de la situación. En este caso, tenemos que la variable es el tiempo y el incremento de casos de violencia, cuya unidad es años y miles respectivamente. Como variable independiente tenemos el tiempo y como efecto tenemos el incremento de casos de violencia escolar adolescente en el nivel secundario. Ahora, en la matematización, en la fórmula de los pares ordenados, tenemos las mismas variables, sin embargo, un poco más explicado, pues tenemos que en el tiempo tenemos los valores 2014, 2015, 2016, 17 y así sucesivamente hasta el 2022. Y tenemos los casos de violencia registrados en cada año específicamente, seguido seguido en lenguaje algebraico, los pares ordenados. Ahora, viendo el trabajo matemático que tenemos en el cuadro, podemos observar un libro, el tiempo hasta el 2022, empezamos desde 2014, y los casos de violencia que podemos observar que han ido incrementando hasta el 2021 y sin embargo volvió a incrementar mucho más en un ritmo alarmante en 2022, seguido de un cuadro que expresa, no, de un gráfico que expresa el cuadro. Muchas gracias. En esta oportunidad me ha tocado hablarles sobre la interpretación de la ecuación obtenida. Bueno, la ecuación obtenida es y es igual a 156,77x menos 315.038. Su función lineal sería de fx es igual a 156,77x menos 315.038. ¿Qué modela la problemática sobre este tema? Sabemos que x es igual al tiempo, y es el incremento de casos de violencia. Y también tenemos la pendiente, que la pendiente es el número de 156,77. Dado que el número es positivo, eso indica que la función es creciente. Eso quiere decir que por cada unidad de tiempo que transcurre, es decir, cada año, el incremento de casos de violencia escolar aumenta a un promedio de 156,77 casos. Esto sugiere una tendencia de crecimiento constante en la problemática modelada durante el periodo estudiado. Y bueno, tenemos también el intercepto del eje Y, que es 0, menos 315.038. Vamos con los dos problemas. El primer problema nos pide hallar el de 2026, que aquí tenemos la función lineal. Si resolvemos la función lineal, nos saldría 2.578. Pero se preguntarán, ¿por qué aquí sale decimal y aquí está en el número entero? Porque lo hemos redondeado. Si el dígito de decimal, el primer dígito, sale menos que 5, se deja así nomás. Pero si es mayor que 5, se tiene que redondear. Y como en este caso es menos que 5, se deja ahí nomás. Así que sería que, por lo tanto, el año 2026, el incremento de casos de violencia sería de 2.578. Y vamos con el segundo problema. Sería que nos pide hallar sobre el año 2030. Ya tenemos la función lineal. Y si resolvemos, sería su total de 3.205. Así que, por lo tanto, para el año 2030, el incremento de casos de violencia sería de 3.205. Muchas gracias. La propuesta número 1 que me gustaría dar sería implementar programas de educación socioemocional. Esto podría ayudar al estudiante a mejorar su empatía, su manera de resolver conflictos y sus problemas emocionales, lo cual podría conllevar al estudiante a evitar tantos problemas como conflictos, poder brindar apoyo a otros estudiantes, entre otros. La segunda propuesta podría ser la capacitación del docente ante problemas de conflictos. Esto brindándole apoyo al profesor y dándole técnicas para que él pueda resolver y evitar los problemas antes de que ocurran. Asimismo, poder ayudar a los estudiantes que pasan por estos tipos de casos y poder evitar de manera segura tales conflictos que se dan entre alumnos. Como tercera propuesta podría ser mayor intervención de los padres, lo cual sería brindar apoyo psicológico para poder hablar a los padres
de cómo podría ser evitado y mejorar la charla emocional, tanto como empática, hacia sus hijos, en este caso, y poder brindar apoyo, tanto emocional como psicológico, y tratar de evitar esos tipos de casos y problemas. Como cuarta propuesta podría ser la implementación de psicólogos capacitados para estos tipos de casos, los cuales podrían ayudar de manera psicológica para poder identificar tanto problemas socioemocionales como psicológicos, los cuales podrían ayudar a evitar a tiempo que se den estos tipos de casos, para poder brindar ayuda y apoyo, tanto para las víctimas como para los agresores. Como quinta propuesta sería bueno que implementen campañas de convivencia y respeto, las cuales implementen afiches, actividades, entre otros, para así poder brindar al estudiante más apoyo y respeto y poder propagar ese ambiente seguro al estudiante.